días, 9 de la mañana y 7 minutos. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Muchísimas gracias, mi querido Alexis Moncayo. No le puede saludar en vivo con su programa Punto Noticias. Estábamos ahí con un problemita técnico. Ya saben que esto puede pasar siempre porque estamos en vivo. Estamos en vivo aquí en Pichincha Universal 95.3 FM, 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Continuamos al aire, continuamos aquí en la lucha por la libertad de expresión. Estamos aquí, en pie de lucha, resistiendo. Gracias a quienes se encuentran a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias a quienes se van uniendo también a nuestras señales de Facebook Live, Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Gracias a todos ustedes. Un saludo también a quienes ya van uniéndose a mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, en Facebook y en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Así que muchísimas gracias y bienvenido un nuevo mes, 1 de septiembre del 2020, hoy martes. Así que iniciamos un nuevo mes, llevamos para el sexto mes, ya vamos a cumplir 6 meses ya en cuarentena, con esta emergencia sanitaria aquí en el país. Así que recuerden, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar los cuidados, intentar hacer una vida relativamente normal. No es una normalidad, no es una nueva normalidad, es lo que nos toca vivir en estos momentos. Así que si tiene que salir, si va a realizar alguna actividad fuera de su casa, hágalo con todos los cuidados que esto amerita. La mascarilla siempre bien puesta en cualquier parte. No se irán a poner la mascarilla ni en la frente ni en el cogote, hagan el favor, porque eso no sirve. Así que bien puesta la mascarilla, y si ve a alguien que está mal puesta la mascarilla, ahí pues hágale un guiño y dígale que se ponga bien la mascarilla, porque es por el cuidado y por el bien de todos. Lavado constante de manos, a lavarse correctamente las manos, por favor, no solamente agarrando solo el agua con los deditos, no, a lavarse bien las manos, cantando cumpleaños feliz o 20 segundos, así les enseñamos a los niños a que se laven bien las manos, y el distanciamiento social. No se olvide, trate de alimentarse bien lo que más pueda, no coma comida chatarra, eso le va a ayudar a su sistema inmunológico, y como siempre todas las recomendaciones que le hemos dado en nuestra programación en Pichincha Universal. 9 de la mañana y 10 minutos, aquí inicia La Mañana Morocha, tu programa con color. ¡Bienvenidos! 9 de la mañana y 10 minutos, muchísimas gracias a quienes se unen ya a mi transmisión en vivo en mi Facebook personal. Gracias a Rolo Carrasco, como siempre desde Ambato, un saludo grande. Luis Males también, bienvenidos, buenos días. Jaime Sánchez, el Raúl Puma también ya era hora, dice, sí, ya estoy aquí, unos problemas técnicos que casi me hacen dar un patatús, pero bien. Carlos Dylan dice, buenos días desde New York, Spring Valley, un saludo súper grande. Querida Carlita, la gente sin mascarilla es más brava, así que paciencia, dice la Sol Rome Luna. Ahí nos toca ser veedores ciudadanos a todos para cuidarnos entre todos como comunidad. Cavi Eddy dice que tenga un estupendo día y a recargar nuestras energías y ser personas de alto impacto. Muy bien, qué lindo mensaje, gracias Javier Eddy también sumándose a la transmisión en vivo el día de hoy. Y queremos conversar, como siempre, traer temas importantes para ustedes, temas además que nuestros oyentes, ustedes, de quién es verdaderamente esta radio, nos han hecho llegar con alguna preocupación que ustedes tienen. Y uno de esos es, hay muchos pacientes que son invisibilizados por cierto tipo de enfermedades o de dolencias. Y en estos momentos muchísimo más. Uno de ellos es la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman, degeneren y mueran. Esta, como otras enfermedades, a veces es invisibilizada y no es una enfermedad que aqueja solamente al paciente, sino a todo su entorno familiar. A su entorno familiar, a su trabajo, a las personas que lo quieren, que lo cuidan. Es bastante duro y preocupante. Así que el día de hoy vamos a tratar este tema con, obviamente, una profesional de la salud, y vamos a hablar sobre el Alzheimer, una enfermedad silenciosa que además, al parecer, nos puede atacar a cualquiera de nosotros. Así que si tienen sus comentarios y sugerencias, lo pueden hacer también las preguntas a la doctora, que ya estará con nosotros en unos momentos, a través de nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, de La Mañana Morocha, de mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Por supuesto, también estamos en YouTube como Pichincha Universal y estamos ahí, obviamente, en la transmisión de Punto Noticias. Así que 9 de la mañana y 12 minutos, el día de hoy vamos a tratar el Alzheimer, una enfermedad silenciosa, y cómo se está tratando además en estos momentos de pandemia. Bienvenidos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional.
9 de la mañana y 13 minutos. Ya estaba por ahí saludando a nuestra invitada del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestra especialista y la doctora que nos acompaña el día de hoy es la doctora Joana Gavidia. Ella es médico especialista en geriatría vía MIR, sede del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela en Madrid, España. Máster en cuidados paliativos de la Universidad de Valladolid, máster en atención especializada a personas y familiares de personas con enfermedades de Alzheimer, justo lo que hablamos hace un momento, en la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como médico tratante y subjefe en el servicio de geriatría del Hospital Metropolitano. Ex jefe del servicio de geriatría también del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y ex docente de las facultades de medicina de la Universidad Católica del Ecuador y de la UDLA. Así que queremos dar la bienvenida, doctora Joana Gavidia. Muy buenos días. Bienvenida a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros y por tratar este tema que, como decíamos al inicio, a veces es invisibilizado hasta que nos toca. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias realmente por la oportunidad de poder hablar de un problema que es bastante frecuente en los adultos mayores. Antes de conversar sobre lo que es el Alzheimer exactamente, doctora, solamente por preguntarle, para hacer un pequeño antecedente, ¿el Alzheimer es una enfermedad mental? El Alzheimer es un tipo de demencia, porque hay varios tipos de demencia. Entonces, es un tipo de demencia, es el tipo más frecuente. De hecho, es 50-70% del total de las demencias, digamos. Y efectivamente es una alteración de las funciones mentales, efectivamente. Entonces, digamos que es lo que la gente suele conocer comúnmente como demencia senil. El término de demencia senil no existe, no es correcto. No está bien dicho. No está bien llamado, exactamente, porque senil se refiere a una edad avanzada, ¿no es cierto? Entonces, no es una demencia que es común, o sea, no porque tengamos alteraciones de memoria, es una parte normal del envejecimiento. Es una enfermedad, entonces realmente no deberíamos llamar a esta demencia una demencia senil, sino una demencia y luego ponerle un apellido que puede ser del tipo Alzheimer, de Parkinson, asociada a Parkinson, por ejemplo, y a otros tipos de demencia vascular. ¿Eso quiere decir, doctora, que no todas las personas de avanzada edad desarrollan Alzheimer y que no todos los pacientes de Alzheimer son de avanzada edad? ¿Puede empezar a una edad temprana el Alzheimer? Sí, existe una demencia de inicio temprano por Alzheimer y una demencia por Alzheimer de inicio tardío. La de inicio temprano sí que se puede ver en personas más jóvenes y tiene un componente hereditario. La de inicio tardío, no. Realmente esta se presenta ya, es mucho más frecuente mientras más avanza la edad, eso es verdad. Es decir que mientras más años nosotros tengamos, tenemos más riesgo de tener una demencia, eso es verdad, pero no significa que el 100% de los pacientes de 95 años van a tener una demencia de cualquier tipo. Doctora, antes de ir indagando un poquito más sobre cómo se desarrolla esta enfermedad, que muchos por ahí nos escucharán y dirán, pero es que a mí no me pasa, mi familia no ha habido y como yo no tengo, no le hago mucho caso, pero deberíamos ponerle muchísimo ojo a esta enfermedad. Pero antes de eso, quiero invitarle a usted y a nuestros oyentes a escuchar a una compañera, a una amiga que nos envió su testimonio y lo que quiere saber sobre esta enfermedad. Así que escuchemos a Carolina. Buenos días, mi nombre es Carolina. Yo quería compartirles que mi papá es el noveno de 9 hermanos y de los 9 hermanos, 4 han sido diagnosticados con Alzheimer. Ya han fallecido 2. Actualmente mi papi y su hermana están enfermos. Esta enfermedad es muy fuerte, cambian muy drásticamente. Mi tía hace unos pocos años era muy lúcida conversando y en este tiempo ya no puede ir al baño sola, no se acuerda si se bañó, a veces sí se quiere bañar, a veces no. Les cambia el humor, sacan las cosas del cajón, vuelven a guardar, pero cambian mucho.
Yo estoy pensando que mi papá ha comenzado la enfermedad, por eso estoy muy interesada en escuchar el programa, porque ha habido veces en que me ha sorprendido con preguntas del pasado o de personas que ya no están, o se confunde. A mi hermano dice mi sobrino, a algunos de mis hijos les dice por mi nombre. Se acuerda ciertas cosas de su niñez o cuando nosotros éramos pequeños, o sea, vive en ciertos momentos. Y es doloroso ver esta enfermedad avanzar porque sientes la impotencia de no saber qué hacer y solo les ves irse. Mi prima que estuvimos conversando sobre mi tía me dice es una muerte lenta porque la persona está físicamente pero ya no está. Pierden todas las facultades de su personalidad, de cómo eran. Mi papi en las reuniones era el de contar los cachos, de hacer broma, de bailar, y ahora es de estar en silencio y a veces se siente hasta como perseguido, siente que alguien le quiere hacer daño o que la familia no le quiere. O sea, yo he visto con dolor cómo esta enfermedad va transformándoles y cuánto amor necesitan, cuánto cuidado, o sea, se vuelven unos niños y necesitan mucho amor y paciencia, pero también necesitan guía, que es justamente lo que espero escuchar en el programa, ¿no? O sea, una ayuda, una guía de cómo acompañarles en este tiempo y aprender, porque es algo nuevo para mí. Muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias a Carolina por ese testimonio. Sentimos además la angustia en su voz y bueno, obviamente para eso está aquí con nosotros la doctora Joana Gavidia para que nos ayude justamente a contestar esta situación que pasan muchas familias, como le decíamos al inicio. No es una enfermedad, creo que como todas las enfermedades, no es que padece solamente el paciente, sino la familia entera. Pero muchos de nosotros creo que hemos pasado con nuestros abuelitos eso de que, ay, la abuelita se conforme de los nombres. Ay, la abuelita que ya está acordándose del trabajo que tenía hace un montón de años. Y decimos, es parte de crecer, es parte de envejecer. ¿En qué momento y en qué punto podemos empezar a preocuparnos por una vejez normal, se puede decir, o ya empezar a decir, no, aquí hay que diagnosticar, hay que ver un especialista porque parece que es inicios de Alzheimer, lo que nos decía Carolina, parece que mi papi también lo tiene porque mi tía lo tuvo y dos parientes más de ellos también lo tuvieron. ¿Cuándo es el punto en el que tenemos que decir, hay que ir a ver un especialista? Bueno, pues muchas gracias por lo que nos ha comentado, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que sucede. Uh-huh. Cuando no sabemos de esta enfermedad, primero no la sabemos detectar muy fácilmente como familiares, ¿verdad? Pero luego cuando llega, ya tiene un diagnóstico y sobre todo cuando ya está en fases avanzadas, es una enfermedad que afecta muchísimo a la familia, muchísimo. Entonces, realmente los cuidadores, la mayoría de veces son hijas y son quienes sufren la enfermedad también, ¿no? De forma directa, porque cuidar a alguien con una demencia es cuidarlo las 24 horas del día, todos los días del año, y es bastante cansado, entonces necesita mucho el apoyo del resto de la familia, porque usualmente, como le digo, es una hija la que asume el cuidado del paciente con Alzheimer, y esa hija también tiene una vida, tiene hijos, tiene trabajo, tiene una casa que atender y además tiene un padre o una madre que cuidar permanentemente y es exactamente como nos estaba contando, ¿no? La demencia inicial, tenemos 3 estadios, uno inicial, un leve y un severo, ¿no? Entonces, los estadios severos realmente son bastante complicados de cuidar porque los pacientes ya no saben hacer sus actividades las actividades más básicas, doctora, o sea, podemos hablar, por ejemplo, de cepillarse los dientes, de levantarse, de bañarse, ese tipo de cosas, ¿también empiezan a perder con el Alzheimer o es solo la memoria? No, empiezan, como le estaba comentando, existen 3 fases, ¿no es cierto? Entonces, en la fase inicial son pacientes en los que, como nos decía al inicio, se empiezan a olvidar las cosas, empiezan a confundir los nombres. Tengo hijos y tengo nietos y yo les digo a los hijos el nombre de los hermanos, porque lo que hay que acordarse en la demencia es que la memoria que se mantiene es la anterior.
la de los hechos muy pasados. Y lo que me olvido es lo que me ha pasado el día de ayer. Entonces, el paciente, algunas veces por eso los familiares tienen muchas dudas, porque me dicen si se acuerda de todo, de cuando era niño, ¿no? Pero cuando hacemos los test en el consultorio, por ejemplo, no se acuerdan en qué fecha están, qué sitio están, no se acuerdan cómo hacer cálculos, ¿sí? Nos dicen, por ejemplo, le llama mi hermana mayor y en la tarde me dice, no me llama nadie, ningún hijo me llama, nadie me llama. Se ha olvidado pasar con los abuelitos. Suele Pasar. Pero claro. el problema, doctora, ahí es que nosotros asociamos como que es normal. Ay, la abuelita ya se está olvidando de todo. Yo recuerdo, y le voy a contar así como una anécdota, yo tengo una familia bastante longeva de parte de mi madre, y mi abuelita empezó con esto de que se olvidaba de los nombres, confundía, siempre confundía, era una característica de ella. Y luego poco a poco fue acordándose de su trabajo anterior y luego empezó a ver, por ejemplo, agua que corría. A ver, ve ese animalito. O decía, los guaguas están llorando. Yo, abuelita, no hay ningún guagua. Los abuelitos están llorando. Pero su hermano, mi tío abuelo, acaba de fallecer la semana anterior, a punto de cumplir 99 años. Y hasta el momento en que cerró los ojos, estaba completamente lúcido. Nunca confundió los nombres, nunca se olvidó de nadie, nunca dejó de hacer sus cosas hasta los 99 años. Entonces, ¿qué determina en una familia que una persona lo tenga, que otra no? ¿Y quiénes podrían ser unos posibles, no sé si decir portadores o más exentos o que tengan más probabilidades de tener Alzheimer en una familia? Perfecto. Primero vamos a acabar de contestar la primera pregunta porque me estaba preguntando acerca de cuáles serían los signos que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿verdad? Para saber que algo está pasando. Entonces, como le decía, hay estadios leves, moderados, severos. Cuando una demencia severa es muy fácil de diagnosticar porque es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Ya no pueden comer, hay que darles de comer en la boca, ya no pueden ducharse, ya no pueden vestirse. Entonces, esos son unos cambios muy bruscos que sí que les prestamos atención, ¿no? Pero hay otros cambios más sutiles que normalmente asumimos, las personas asumen que son normales, que era lo que estábamos comentando. Entonces, el hecho de que me olvide las llaves, por ejemplo, es una cosa normal, ¿verdad? Entonces, yo me olvido de las llaves y luego me acuerdo dónde están. Entonces, no... es algo normal. Exacto, es algo normal, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, me viene a ver mi hijo, me lleva a misa, y yo por la tarde digo, aquí no me viene a ver nadie me ha visto, nadie me viene a ver, y la hija le dice, pero si te ha venido a ver tu hijo mayor y te ha llevado a misa. No, a mí nadie me ha llevado a misa, nadie me saca de la casa, nadie me ha venido a ver. Entonces, he olvidado totalmente un hecho, ¿no? Esa es un signo de alarma muy importante que debemos tener en cuenta. La otra cosa, por ejemplo, hay cosas también más sutiles, por ejemplo, y que es muy frecuente, que empiezan a contar la misma historia muchas veces. La misma historia, la misma historia, la misma historia, la misma historia, ¿no? Entonces, primera, segunda, tercera vez, repiten muchísimo la misma historia, ¿sí? Que pierdan cosas importantes, las escrituras de la casa, que pierdan cosas o documentos muy, muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, eso también es, por ejemplo, mi mamá antes hacía alfanesca solita, ahora no puede hacer ni una sopa, o sea, le tengo que estar dirigiendo para saber cómo hacía la sopa. Antes ella solita hacía toda la fanesca entera, y ella sabía que tenía que comprar los granos, que tenía que hacer un grano primero, otro grano después y tal. Y ahora una sopa de fideo no puede hacer, o sea, le cuesta tanto poder hacer una sopa de fideo. Entonces, eso es importante. La otra cosa, otro signo, por ejemplo, es que se pierdan. Esto es muy frecuente. Salió a la calle y se perdió. No sabe, o salió a comprar pan y regresó sin pan y no sabía a dónde se fue, no sabía, se perdió. Le encontró un vecino y me ayudó a traerle a la casa porque no sabía cómo llegar a la casa. Y eso ya implica además otro tipo de riesgos. Exactamente. Es decir, las personas que tienen Alzheimer o que tienen inicios de Alzheimer, es preferible que no salgan solas y que no se mantengan solas. Y ahí viene también la preocupación de la familia.
Exacto. Y para eso hay que hacer un adecuado diagnóstico. Para eso, para poder cuidar yo a alguien, necesito tener un diagnóstico para saber en qué estadio está y qué cosas va a poder y qué cosas se le va a sugerir que no pueda hacer, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros vemos muy frecuente en la televisión fotos de adultos mayores perdidos. Seguramente son personas que tienen demencia, que salieron de su casa y no supieron cómo volver porque se les había olvidado. Entonces, sí es importante poder entender otro signo, por ejemplo, que puede estar pasando es que no se acuerdan tampoco de cómo nombrar a las cosas. Y entonces dicen, pásame eso que es para hablar, pásame la cosa que es para hablar, ¿no? Entonces se empiezan a olvidar también cómo nombrar a los objetos, ¿sí? Es muy importante. Y otro signo también es, por ejemplo, que nos olvidemos de los nombres de nuestros familiares. Si nos olvidamos del nombre de nuestros hijos, es una cosa muy fuerte, ¿no? O confundimos con nuestros hijos con nuestros Cuando empiezan hermanos. a decir, ¿y tú quién eres? Y es la hija o el hijo. Eso es bastante doloroso y bastante terrible. Doctora, y lo que hablamos hace un momento, ¿en qué momento o sea, es decir, si yo tengo una persona, un abuelito o un tío que tuvo Alzheimer en algún momento, ¿qué tan probable es que yo pueda tener o que mi hijo pueda tener o que alguien más de la familia lo tenga? ¿Cómo se determina? Tal vez, no sé, hay enfermedades que dicen se salta una generación y ahí de ley viene. O pueden tener entre hermanos, si ya tuvo uno o es indeterminado. Como le había comentado, realmente sí hay un tipo de demencia, de Alzheimer, que es genética. Esa normalmente se presenta en personas jóvenes y entonces ya es mucho más fácil de saber qué es. O sea, hacen estudios y tal, porque son personas muy jóvenes, quizás 40, 50 años, que empiezan a tener una demencia y un progreso bastante rápido. Este tipo de demencias normalmente los ven los médicos neurólogos y entonces hacen estudios, pueden hacer incluso estudios genéticos, ¿no? En Colombia existe un pueblo donde existe muchísimos casos de este tipo. No es lo más frecuente. La más frecuente es la demencia de inicio tardío, que es la que comentábamos que empieza su presentación a partir de los 60 años, con una prevalencia de un 5, 6, 7% y aumenta progresivamente. Digamos que a los 80 años puede ser un 25%. Entonces, como le decimos en algunas clases a los alumnos, si yo tengo 4 abuelitos de 80 años, uno seguramente va a tener una Alzheimer. Entonces, así de frecuente es, ¿no es cierto? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Entonces, como vemos, mientras más avance la edad, tengo más riesgo de tener demencia. Pero no solamente la edad es un factor de riesgo. Hay muchos factores de riesgo. Justamente ahora en julio, una comisión de Lancet ha elaborado una lista de unos factores de riesgo que se pueden modificar y se habla de hasta un 40% de disminución o del riesgo de demencia si actuamos sobre ciertos factores que se pueden modificar, ¿no es cierto? Entonces, existen factores en la edad temprana, o sea, cuando son niños, desde cuando somos niños ya se puede empezar a disminuir el riesgo de demencia. Entonces, los niños tendrían que tener, todos los niños, una educación básica y de colegio. Entonces, desde ahí empezamos con la prevención. Luego, en la edad media, el hecho de tener pérdidas auditivas también aumenta el riesgo de la demencia en un 8%. Es decir, que si yo cuando tengo 40, 50 años, por ejemplo, tengo una pérdida de audición, tengo que buscar ayuda, no solo porque no voy a escuchar, sino porque eso va a aumentar mi riesgo de tener demencia cuando tenga más edad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la pérdida de audición. Luego, también lesiones, golpes en la cabeza, lesiones en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hemos visto, incluso en películas, estas películas de boxeadores o de gente que la pérdida de memoria. Fútbol americano, exactamente. Lesiones repetidas en la cabeza, golpes en cabeza,
van a aumentar el riesgo hasta en un 3% de tener demencia. La hipertensión. La hipertensión también es un factor de riesgo, son 12 factores los que tenemos ahora, entonces les vamos a ir hablando un poquito. La hipertensión, si yo tengo hipertensión y no está controlada, esa hipertensión también aumenta el riesgo de tener demencia cuando avance la edad. El alcohol, este es un nuevo factor de riesgo modificable, entonces lo que claro, se fomenta es que existe una reducción en la ingesta de alcohol, sobre todo si se toma más de 21 unidades a la semana. Si se toma más de 21 unidades a la semana de alcohol, es un riesgo para aumentar la demencia, y eso es un 1% más o menos. La obesidad también. Las personas obesas, la obesidad es un 1%, aumenta 1% el riesgo de tener demencia. Cosas que no tener relación, pero sin embargo son incidentes para este tipo de enfermedad. Sí, no le escuché, disculpe. ¿Ahí me escucha, doctora? Sí, ahí ahora le escuché. Ahí sí, sí. Ya. Que parecería, al parecer, por ejemplo, la obesidad, dicen, ¿qué tiene que ver la obesidad con la cabeza? Entonces, al parecer, no deberían tener problemas las personas con edad, sin embargo, también es un riesgo. Mi estimada doctora, nos vamos a ir a un pequeño cortecito antes de continuar con, sobre todo, la prevención y para hablar del entorno familiar y los cuidados que deben tener las personas con Alzheimer. 9 de la mañana y 37 minutos, pidiendo levemente las disculpas del caso a nuestra invitada y a todos nuestros oyentes. Al parecer el internet está que colapsa. Recuerden que el día de hoy es inicio de clases en la región Sierra y Amazonía y estamos todos un poco colapsados con el internet, así que le vamos a poner ahí, vamos a poner un poquito de paciencia. Entonces vamos a continuar con nuestra entrevista. Estamos conversando con la doctora Joana Gaviria, quienes se unen en este momento a la señal de Pichincha Universal. Estamos conversando sobre los trastornos y sobre la importancia de prevenir la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad silenciosa. Algo que ha dicho la doctora hace unos momentos es bastante preocupante. De cuatro abuelitos que nosotros tenemos, uno de ellos probablemente puede tener Alzheimer. Los primeros signos del Alzheimer obviamente es olvidar eventos recientes o conversaciones. A medida que la enfermedad avanza, una persona con la enfermedad de Alzheimer desarrolla un deterioro grave de la memoria y perderá la capacidad de realizar incluso tareas cotidianas como lavarse los dientes, como bañarse, y eso también conlleva otro tipo de preocupaciones dentro del entorno familiar. La doctora, estamos conversando, ella es especialista en el tema, la doctora Joana Gaviria. Doctora, hablábamos hace un momento sobre el inicio y la prevención. Me causa bastante asombro lo que usted nos dice de que desde los niños podemos ya ir previniendo este tipo de enfermedades que podrían tener a los 60, 70, 80 años. ¿Qué deberíamos hacer con los niños? Y nosotros, en las generaciones igual que siguen, los jóvenes, los adultos, incluso los adultos mayores. Por ahí dicen que hacer crucigramas, que hay caminar con los ojos cerrados, caminar para atrás, ponerse el reloj al otro lado, esos juegos que hacíamos de niños que nos poníamos el dedo en la nariz y topábamos otra parte del cuerpo, o golpear una pierna y fregar la otra. Ese tipo de cosas se dice que pueden ayudar a prevenir. ¿Eso es verdad, doctora? ¿O qué debemos hacer realmente para prevenir este tipo de enfermedades? Estábamos hablando antes de ir al corte comercial justamente de los factores de riesgo y estábamos comentándole que hay hasta un 40% de factores de riesgo que podemos potencialmente modificarlos, ¿no? Entonces justamente hablamos por ejemplo, de cuando son niños, los niños deberían tener una educación, de tener su educación primaria y secundaria. Luego hablamos de los otros factores de riesgo, ¿no es cierto? La pérdida del oído, los golpes en la cabeza, también la hipertensión, el alcohol, la obesidad. Luego también hay otros factores de riesgo que podemos modificar, como son el cigarrillo. El cigarrillo puede tener hasta un 5% de aumentar el riesgo de tener una demencia. También una depresión. Entonces es muy importante, las personas jóvenes, las personas en una edad media, si tienen un diagnóstico de depresión, que acudan a un personal
de salud para que puedan tener un adecuado tratamiento, porque aumenta el riesgo también. El que la persona viva sola, el que no tenga un componente social, que no pueda relacionarse con otras personas. Por eso, por ejemplo, los grupos de adultos mayores son bastante importantes, porque el adulto mayor puede relacionarse con otra persona, ¿verdad? Luego, la actividad física, el ejercicio. El ejercicio también ayuda a prevenir. Entonces, es bien importante poder hacer actividad física, ¿sí? Actividad física no significa yo hago las cosas de la casa y ya me canso, ¿verdad? Porque con las gradas con la ropa. Exactamente. Entonces, la actividad física, el ejercicio es una actividad física, pero que tiene un objetivo y que se hace de manera constante, ¿no es cierto? Entonces, si digo yo hago las cosas de la casa y ya, eso no es suficiente, ¿verdad? Luego también se han agregado otros factores de riesgo como son la contaminación del aire y también si yo no fumo, pero yo estoy en un ambiente que respiro, el humo de cigarrillo también es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y la diabetes también aumenta el riesgo de tener... La diabetes es peligrosísima realmente. Sí, entonces cuando llegan los hijos muy angustiados y les hacemos un diagnóstico en el consultorio, ¿verdad? De una demencia Alzheimer a su familiar, siempre preguntan lo mismo, yo voy a tener, es hereditario, mire, somos tantos hermanos, yo quiero ver si me estoy olvidando las cosas. Entonces les hablamos de todas las cosas que pueden hacer para intentar prevenir, tener ellos una demencia. Y es lo mismo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Entonces es un 40% que es bastante. Si yo actúo sobre todos estos factores de riesgo, reduzco un 40% mi probabilidad de tener una demencia. Entonces es bastante, la verdad, ¿sí? Es bastante, entonces, preocupante también, que deberíamos tomar en cuenta de estas cosas. A veces nos vamos al dentista, nos vamos al ginecólogo, nos vamos al traumatólogo, a los médicos generales, y a veces nos olvidamos de esta parte que es tan importante, que es nuestro cerebro. Un saludo grande también para Margarita Ballesteros, que dice que están atentas al programa del día de hoy. Un abrazo también nos manda Rita Moya. Gracias por escucharnos como siempre. Tenemos una pregunta, estimada doctora. Raúl Puma nos dice, ¿en dónde se pueden hacer los exámenes y cuáles son los costos promedio? Bueno, para poder hacer un diagnóstico adecuado de una enfermedad, de una demencia y llegar, por ejemplo, a un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer, hay que hacer algunas pruebas para ver el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Y también hay que hacer son unos test, el paciente tiene que responder preguntas, tiene que escribir, tiene que dibujar. Estos se llaman unos test rápidos, ¿sí? Si es que existe un estadio inicial o confusión o dudas en el diagnóstico, hay que hacer una evaluación más profunda, que se llama una evaluación neuropsicológica, donde se hacen muchas preguntas para intentar ver cuáles son las áreas que están alteradas, cuáles son las áreas que están preservadas. Esto es bastante importante porque así se puede saber sobre qué se va a trabajar también. ¿Sí? Es muy importante. Además, no solo ayuda a hacer el diagnóstico, sino también a saber cómo trabajar en la estimulación cognitiva posterior. Entonces, aparte de esto, hay que hacer exámenes de sangre porque para confirmar un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer hay que descartar otras alteraciones, como por ejemplo problemas de tiroides, una alteración de la vitamina B12, entre otros problemas. Y también hay que hacer unos exámenes de imagen del cerebro, una resonancia magnética del cerebro, para descartar que exista, por ejemplo, un tumor, que también podría estar alterando ese tipo de consecuencias. De clínica, de síntomas, o hay algunas otras alteraciones también que podría dar este tipo de síntomas, ¿no es cierto? Entonces es bien importante descartar todo esto para lograr confirmar efectivamente que se trata de una demencia de Alzheimer. Entonces es un protocolo que hay que terminar de cumplir para hacerlo adecuadamente, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando ya se tiene un diagnóstico, entonces se plantea el tratamiento que se puede dar, ¿sí? Que el tratamiento incluye medicación. La medicación es muy importante saber que no cura el Alzheimer, ni tampoco estabiliza y se va a quedar ahí
la enfermedad. Lastimosamente y muy tristemente no existen tratamientos que hagan eso actualmente. La medicación ayuda a que el deterioro sea más lento. Entonces, y también nos ayuda a quizás controlar síntomas que se acompañan con la demencia, por ejemplo. También puede causar una depresión, porque en las fases iniciales el paciente se da cuenta que se está olvidando y le da mucha tristeza, porque él ve que está perdiendo sus facultades, ¿no? Y se pone muy triste y le da realmente mucha tristeza saber que está sucediendo aquello. Entonces sí puede presentar problemas de depresión y algunos otros trastornos conductuales también, ¿no es cierto? Entonces hay medicación que nos puede ayudar con eso. Como le digo, realmente no hay, ojalá hubiera una cura en el mundo. No hay una cura. No existe. Doctora, es una enfermedad degenerativa, es decir, avanzada se tiene. Sí, y esta es una cosa que a los familiares también inicialmente les cuesta mucho aceptar, porque es muy duro saber que esta enfermedad, hagamos lo que hagamos, va a seguir progresando y va a pasar desde ese estadio inicial al estadio final, y el estadio final es un paciente que está en una cama, que no tiene la capacidad ya ni siquiera de estar sentado por sí mismo, que hay que darle de comer en la boca, que hay que ponerle pañales, porque no avisa cuando hace deposición o cuando se orina. Ya no controla nada de sus funciones. No, y también se olvidan de hablar también. Entonces, ya progresivamente van disminuyendo su lenguaje, dicen al final poquitas palabras, si no, y luego ya no hablan en lo absoluto. Entonces, esta es una enfermedad degenerativa, efectivamente. Es doloroso. Estimada doctora, nos acaba de llegar un audio de una oyente y queremos obviamente que usted lo escuche y que nuestros oyentes lo escuchen porque lo queremos compartir sobre su experiencia con el Alzheimer. Escuchemos entonces. Voy a dar un pequeño testimonio de lo que es vivir con una persona que tiene Alzheimer. En este caso es mi tía. Ella nunca tuvo hijos y estamos a cargo ahora mi hermana y yo. Es una enfermedad que hemos pasado en nuestra familia. Tenemos ya 2 casos que lastimosamente se volvió a repetir y esperamos que no vuelva a pasar a ninguno de los miembros de nuestra familia porque es algo muy, muy doloroso. Yo digo, es como una muerte lenta porque el deterioro de ellos es lo más duro que uno puede ver. Mi tía va a cumplir 83 años. Nosotros estamos cuidándole ahora, nos estamos dividiendo con mi hermana el cuidado de ella para que no esté solita. Cuando se le detectó, tomamos la decisión de nosotros hacernos cargo de ella. Cuando vivía sola en su departamento, había veces que no comía, había veces que pagaba 2 o 3 veces. Entonces empezamos a ver que personas de afuera y hasta de la familia empezaron a abusar de su buen corazón, de su voluntad. Ella ahora vive con mi familia. A mis hijos les ha costado un poco aceptar esta cruel realidad. Más a mi pequeño que tiene 7 años, el explicarle a él que trate de entender la situación, como él me dice, mami, ¿por qué la ñaña repite lo mismo y lo mismo? Entonces voté por decirle que justo se me dañó a mí mi laptop y la mandé a arreglar, pero que en las personas mayores que ya están viejitos es un poco complicado. Todo ese disco duro que uno tiene guardado en su cabecita, eso se empieza a dañar y es muy difícil de repararlo. Entendió mi pequeño de esta manera y es una persona que le tiene ahora mucha paciencia, que me ayuda a cuidarle. Se va por aquí, mami ya se fue al baño, mami pilas. Entonces es un gran apoyo. Con mi hijo, en cambio, el grande que tiene 24 años, me ayuda bastantísimo a verle cuando yo estoy en el teletrabajo que estamos teniendo ahora. La pandemia la afectó mucho a ella porque salíamos bastante, salía con mi mami a caminar o irse al cine, que le encantaba irse al cine. Ahora no, ahora todo este tiempo aquí guardada le ha afectado mucho. Por eso opté por traerla a mi mami a mi casa. Todo este tiempo pasó a mi mamita aquí 5 meses. Pero yo digo, independientemente de la edad que tiene, ella sabe con quién cargarse, digo así, porque es así con mi mami. Hay veces que no quiere bañarse, que dice que ya está bañado, que no le moleste, que no quiere tomar la medicación. A mi hijo en una ocasión le tocó vestirse de médico con el mandil de laboratorio que él estaba en la universidad.
con la mascarilla y le dijo que si no toman la medicación que ella se va a enfermar. Entonces cambió drásticamente, le dijo, no doctorcito, no se preocupe, así voy a hacer, ya voy a tomar los remedios. Es duro verle cuando se enoja, cuando se pone agresiva. Hubo una ocasión que lastimosamente le alzó la mano a mi pequeño y claro, yo intervine, le dije no haga esas cosas. Creo que el Señor me ha regalado una paciencia tan grande para poderle atender. Y lo único que le dije es que la única que puede alzarle la mano, reprenderle soy yo, porque yo soy la mamá. Que no vuelva a hacer eso, por favor. Y me entendió. Después me dijo, discúlpame, no sé qué me pasó. Dije, no se preocupe, bonita, yo le quiero mucho y siempre voy a estar al lado de ella. Toma unas medicinas que son para no se prolongue rápido su enfermedad. También toma unos tranquilizantes porque a veces, como les cuento, se pone agresiva, mal genio, no quiere comer, me toca darle de comer a la boca. Antes se bañaba solita, ahora ya no. Tengo que bañarla, tengo que vestirla, tengo que estar pendiente de ella las 24 horas del día. Ahora también duerme mucho, trato en lo posible de hacerle caminar, de que no esté así tan pasiva, pero se cansa muy rápido de las cosas que quiero hacerle leer o quiero que juegue. Con el médico hemos optado por tomar esta decisión de que nosotros no somos capaces de tenerle o de llevarle a mi tía o dejarle en un centro donde ella esté, donde le cuiden. Entonces el doctor me dijo, si ustedes no lo hacen ahora, nunca lo van a hacer. Y es verdad. Solo espero que el Señor nos dé salud y vida y esa paciencia para poder cuidarla, porque ella nos necesita ahora. La mañana morocha. Qué fuerte realmente. Muchísimas gracias a nuestro oyente. Creo que nos llegó en el alma a todos y es una situación que la vive nuestro oyente, pero podríamos vivirla cualquiera de nosotros, doctora. Y ahí es lo duro y lo difícil que hablábamos al inicio del entorno familiar. Cuando hay niños, cuando hay adolescentes, incluso no solamente, ya no es solamente para ella que le está cuidando, en el caso de ella ni siquiera es la mamá, sino la tía. Asumieron con su cuidado y es ahí toda la familia como contingente. Doctora, ¿qué les diría a esas familias que tienen en estos momentos a una persona con Alzheimer dentro de su casa? Bueno, pues es muy importante. Muchas gracias por el testimonio primero, ¿no? Eso es una historia que es dura, pero que nosotros la escuchamos día a día en el consultorio realmente, ¿no? Testimonios como el de ella, pues hay muchísimos, porque esta enfermedad al final acaba haciendo eso, acaba haciendo mucho... causando mucho dolor en la familia, ¿verdad? Entonces, testimonios como estos y lo vemos diariamente. Por eso es muy importante lo que habíamos dicho en algún momento, el hecho de tener el apoyo no solo de una persona, porque una persona, como lo dijimos antes, es mucho trabajo para una sola persona hacer todo ese cuidado sola. Entonces, como nos había dicho justamente esta oyente, ella tiene su hijo pequeño, tiene su hijo grande, tiene su mamá, tiene su teletrabajo y tiene que estar cuidando a su tía, ¿no? Entonces es un trabajo bastante grande y necesita el apoyo definitivamente de otras personas. Es mucho trabajo para una persona. Nosotros en geriatría sí que llamamos al cansancio del cuidador a un síndrome, ¿no? Tiene un nombre, es el síndrome del cuidador cansado. Es muy importante prevenir que este cuidador se canse, porque este cuidador puede desarrollar un cuadro depresivo, puede desarrollar un cuadro ansioso, y se puede cansar tanto que en algún momento puede llegar a no cuidar de la misma manera a ese paciente porque está muy cansado, ¿sí? Pues, incluso puede llegar... También somos humanos todos los Exactamente. Todos tenemos un límite también, o sea, no podemos hacer 100 tareas a la vez, ¿no es cierto? Entonces también tenemos un límite. Sí, entonces es extremadamente importante que de verdad
exista la cooperación del resto de la familia. O sea, realmente es muy importante cuando, ¿qué alternativas pueden haber? Ahora es muy complicado con la pandemia, ¿no? Pero fuera de la pandemia, recomendamos contratar cuidadoras, ¿verdad? Hay por ejemplo, esposos. Otro costo que también a veces muchas familias no se lo pueden dar y es complicado. Doctora, quedan unos minutitos solamente para comentarle lo que nos dice. Santiago Velasco dice, ¿y los problemas de depresión profunda cómo inciden? Nos decía la doctora que los problemas de depresión son una de las posibles causas. ¿En cuál es el porcentaje que puede aumentar el grado de poder adquirir Alzheimer en la depresión? Claro, no es una causa directamente, es un factor de riesgo. Entonces puede influir hasta en un 4%. Entonces no significa, o sea, que no se asusten pensando que todos los que tienen depresión van a terminar siendo Alzheimer, pero ¿verdad? Es un factor de riesgo, exactamente. Y luego, cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico, es bien importante que, o sea, mientras un paciente tiene depresión, realmente no le podemos hacer un diagnóstico de demencia hasta que no hayamos tratado la depresión. Entonces, porque la depresión también lleva a tener problemas de memoria, porque se altera mucho la concentración y el ánimo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber esto también. Un paciente deprimido no le puedo decir usted tiene demencia inmediatamente, la primera consulta que le vemos. Doctora, para no quedarme con los pendientes, dice Jimena Durán, dice, ¿se puede decir a la persona que está padeciendo de Alzheimer? Es decir, si tengo mi abuelito está con Alzheimer, le puedo decir, abuelito, ¿usted tiene Alzheimer? Para que sea consciente de lo que está padeciendo, ¿es recomendable? Sí, definitivamente. De hecho, hay muchísimas familias que nos dicen, por favor, no le diga que tiene una demencia, ¿no? Es bien importante poder explicarle al paciente porque se da cuenta. O sea, se da cuenta. A veces es una cosa de que el hijo quiere cuidarle al papá y el papá quiere cuidarle al hijo de que no se entere, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama una conspiración de silencio. Entonces, esta conspiración de silencio hay que trabajarla y hay que decirle, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos la cooperación de ese paciente para que tome la medicación, para que sepa que no puede salir solo de casa, para que sepa, por ejemplo, que no puede conducir un auto. Ya no puede conducir. Claro, puede ser muy importante. Entonces, ¿cómo le conseguimos que no haga todas esas cosas si no le explicamos que tiene un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil, muy difícil. Doctora, me quedan 2 minutitos y perdóneme que le corte, pero no me quiero ir sin comentar lo que nos dice Margarita Ballesteros, Santander. Dice, por favor, doctora, ayúdeme con la incidencia de la herencia. Créame que me da mucho temor. Al parecer, obviamente, Margarita tiene algún caso en su familia. ¿Cuál es la incidencia de la herencia? Realmente, como les dije, la demencia que tiene un componente de hereditario es alrededor del 1%, o sea, y es en pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, las demencias que inician 40, 50, antes de los 60 años, tienen un componente hereditario. Ya las demencias que tienen nuestros abuelos, de 70, 80 años, 90 años, son los factores que hemos comentado anteriormente. Mi estimada doctora, quiero agradecerle muchísimo. Se nos acaba el tiempo y siempre es cortito y nos quedamos ahí con algunas preguntas de nuestros oyentes. Quiero agradecerle un montón. ¿Dónde le pueden localizar, doctora, para hacer un mejor análisis y poder tener una cita con usted para determinar algún caso a tiempo? Claro, yo estoy en el Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 3, en el piso 3. Y nuestros teléfonos son el 098-962-6944 o el fijo el 322-0059. Muchísimas gracias a la estimada doctora Joana Gavidia, que ha estado con nosotros el día de hoy conversando sobre esta enfermedad silenciosa que es el Alzheimer, que lamentablemente nos puede atacar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes que participaron y estuvieron con nosotros en el programa. Gracias a las 2 testimoniales que nos dieron el día de hoy por compartir sus historias, que es las historias de muchísimas familias. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.